Doblaba las dos manos y pedía de comer. Atravesaba el taller en dos pies. Hacían una farsa con un cuchillo y el cordero tendía el cuello. Daba algunos brincos irregulares como para manifestar el dolor de la herida, y después caía como muerto. Estiraba los pies y cerraba los ojos. No cambiaba de esta posición, sino llamado por la voz de Tules. Entonces se levantaba alegre, saltaba e iba como a besarle o a lamerle las manos. Era un pintor, y las vecinas afirmaban que jamás habían visto cosa semejante. Tules todos los días lavaba y peinaba su borrego y su lana, mejorada con el cuidado, parecía de seda. Evaristo mismo tenía una predilección por el borrego, y cuando no había bebido aguardiente o acababa de recibir dinero, jugaba con él y le daba pedacitos de pan en la boca. A falta de hijo, el cordero era un lazo de unión en ese desgraciado matrimonio. Cuando Evaristo, ya por entregar sus obras, comprar sus materiales o, lo que era más frecuente, por sus disipaciones con los amigos y comadres, hacía largas ausencias que a veces duraban días y noches enteras, Tules respiraba, descansaba, parecía que la torre de catedral se le quitaba de encima. Entonces era Juan, era el cordero, era un viejo sensontle que había sido de su madrina lo que formaba su familia y limpiaba la cabeza de Juan. Escarmenaba los sedosos vellones del cordero, se dejaba picar el dedo por el irascible sensontle, que apenas cantaba un poco de noche y haciendo un sabroso almuerzo, olvidaba todas sus penas y martirios. Se hacía la ilusión de que Evaristo se había marchado y no volvería, de que su madrina le daría siempre dinero, de que Juan era como su hijo y de que un día u otro le daría a conocer a su verdadera madre, que lo sacaría de manos del verdugo a quien la viejecita lo había entregado. Tules entonces se consideraba feliz. Era la única, la fugitiva luz que de vez en cuando entraba en el cuarto sombrío de su vida. Tules, después de no dormir el domingo pensando en Juan, en su madrina y en la condesa, formó la suprema resolución de aprovechar la primera ausencia de Evaristo, ir a la calle de don Juan Manuel y contar los secretos que ya no cabían en su corazón. Número 19. San Lunes. Glorioso, magnífico, espléndido para los artesanos de México. No tienen durante la semana otra idea, otro pensamiento, otra ilusión. Desde el martes, los días de la semana le parecen una eternidad, y sin embargo, trabajan y trabajan, velan y se fatigan, y se cortan las manos con los instrumentos y hacen los más grandes esfuerzos para entregar la obra el sábado o domingo. Y todos estos sacrificios, todos estos afanes, son porque de llegar tiene glorioso el suspirado San Lunes. ¿Quién piensa en el porvenir? ¿A quién le ocurre echar en una alcancía un poco, una mínima parte del jornal, para que tengan siquiera que comer durante 3 o 4 días? Comprar unas enaguas a la mujer buena y fiel que vela por el marido, que le lleva de comer cuando está preso, que sube y baja llorosa con su rebozo en los ojos en las escaleras de la Diputación para conseguir, si no hay otro modo, a costa de un momento de olvido, la libertad del marido. Ni pensarlo, mucho menos. Los hijos andan sin zapatos, no pueden ir a la escuela porque no hay cuartilla para comprarles en casa de Abadiano un silabario y una tabla de cuentas. El casero toca la puerta y no hay para pagarle la renta. La accesoria sin una silla, todo dado al diablo, pero ¿cómo ha de ser de otra manera? Es viernes ya, gracias a Dios. San Lunes está cerca. Es necesario sacrificarlo todo por este día sagrado que los artesanos mexicanos observan con más exactitud que los musulmanes el Ramadán. Solo que entre los asiáticos es el ayuno y entre los americanos la hartura, la indigestión y la crápula. El domingo suele el artesano que no ha concluido la obra trabajar mediodía para entregarla a las 12 y cobrar su precio o percibir el resto de su raya. Algunos se quedan en su casa, se tiran en su petate cansados y fatigados del trabajo, se estiran, se revuelcan para hacerse ellos mismos una especie de masaje que vuelve a las coyunturas cansadas su elasticidad y concluyen por dormirse. Otros, los más arreglados y hombres de bien, ayudan a la mujer a peinar a los muchachos y salen muy planchados y limpios a la misa de 12 en la parroquia. Regresan, sacan sus sillas al patio de la casa de vecindad y se sientan al sol, a platicar con los vecinos. A la tarde, como buenos padres de familia, van a la maroma de la calle de Arcinas o a los títeres o entremeses del teatro de Alconedo. Pero siempre hay algo secreto y reservado entre ellos y la familia, y es el San Lunes.
guardan lo que pueden de dinero, se marchan de la casa a escondidas, porque las mujeres o las queridas se oponen generalmente a las festividades de San Lunes y regresan las más de las veces heridos o contusos, sin un ochavo en la bolsa, si no es que van a pasar la noche a la Diputación. No hubo modo de impedirlo. Evaristo se fue a la barbería, lo desmelenó un poco el maestro, lo rasuró, le arregló ya unas crecidas y revueltas patillas negras y de regreso a su casa se vistió sus calzoneras de paño azul con botanaduras de plata, que a todo trance conservaba, lo mismo que el jorongo de Saltillo, y calando su sombrero jarano lleno de toquillas y chapetas de plata con remates de oro, se dispuso poco antes de las 12 del día a salir de la casa. No hubo modo de impedirlo. «Mira, Evaristo», le dijo Tules con una voz que hubiera ablandado a cualquiera que no fuese el tornero, «no vayas por esos barrios a tirar tu dinero con amigos que no hacen más que gastarte lo poco que tienes. Mejor sería que nos fuésemos a pasear a la villa de Guadalupe. Tomaremos un coche de sitio, almorzaremos allí bien y en la tarde, con la fresca, nos volveremos poco a poco a nuestra casa, muy quietos y en paz de Dios». Tú no tienes más diversión que la villa de Guadalupe para meterte en la iglesia y no salir hasta que te echa el sacristán. Y luego, ¿qué almuerzo? Un mole aguado con la manteca cruda por encima. Ya sabes, a mí me gustan las enchiladas picantes y la sangre de conejo. Eso es lo que precisamente me da miedo, la sangre de conejo. Ya sabes que ese pulque es muy traicionero, se sube a la cabeza y el hombre que se emborracha es un loco, no sabe lo que hace. Además, lo poco que me has dado en la semana se me acabó ya y esta noche no tendremos que cenar. Tú no quieres que yo vea a doña Agustina, ella me daría o me prestaría de seguro dinero y se lo iríamos pagando poco a poco. Siempre me sacas a esa maldita vieja de doña Agustina, que me repatea y se me sienta en la boca del estómago. Yo no te saco nada, te digo tan solo que de veras, con 3 cuartillas que me quedan, no puedo hacer la cena, tampoco quieres que empeñe nada. ¿Me pides cuentas? No faltaba más. Yo trabajo lo que me da la gana y tiraré mi dinero también en lo que se me da la gana, y no me vuelvas con la Virgen de Guadalupe ni con doña Agustina, porque ya sabes que tengo malas pulgas y no aguanto ni al alma de mi madre. Buenas pruebas tenía Tules de que no aguantaba pulgas el tornero, pues tenía sus blancos y gordos brazos llenos de cardenales morados, pero sin hacer caso de sus repostadas y amenazas. Con una vocecilla suplicante le dijo: «Mira, Evaristo, no quiero que te enojes y ya veré cómo me compongo con la cena. Lo que quiero es que no salgas a hacer San Lunes, te vuelvo a rogar. El corazón me dice que algo va a suceder, no vayas». ¿Sucederme algo? Si no hay quien me complete a mí, y ya se me iban quitando las ganas de salir, pero solo porque tú no quieres he de salir y saldré y 3 más, y haré mi santa voluntad, y tiraré el dinero, que para eso trabajo, y cena tú o no cenes, lo mismo me da. Y Evaristo, al decir esto, miraba malamente a Tules y sonaba en sus bolsillos los pesos y la moneda menuda que tenía. «Te lo ruego por Dios, Evaristo», volvió a insistir Tules. No hubo medio. Evaristo se abrochó los calzoneras, se enredó una banda de burato encarnada en la cintura, se caló el pesado sombrero jarano lleno de adornos de plata, se puso el jorongo en el hombro izquierdo y salió de la tornería sin dirigir la vista a Tules, que quedó anonadada. Y lenta y silenciosamente continuó lavando el tinajero y arreglando unos cuantos vasos y cubitos dorados de cristal. Al desembocar una calle apartada del centro de la ciudad, llena de hoyos y de piedras, y por donde corre un caño de aguas negras y espumosas, formada de uno y otro lado de casas de vecindad, las unas de color rosa, otras amarillo, otras morado y renegrido, imitación detestable de mármol, pero todo ello viejo, deslavado, cayendo en costras como dejando descubierta su fea epidermis de adobe o de pedruscos sueltos y mal encadenados, asomando en los aguanes chicuelos medio desnudos, con las greñas enredadas en fragmentos de pambazo y con bigotes de champurrado o de mole del día anterior, se divisa un gran cobertizo o jacalón con un techo de tejamanil, que el tiempo, las aguas y el sol se han encargado de ennegrecer y de imprimirle un aspecto siniestro. Este techo torcido e irregular donde penetran las lluvias descansa en vigas mal trabadas y en unos trozos de árbol mal pulidos, enterrados en un pesado zócalo de piedra que sirve también de asiento y descanso. El pavimento es de tierra negra y los 4 vientos entran y salen arrojando, cuando son impetuosos, el polvo, las basuras, los desechos de los almuerzos y fandangos populares.
Pero el fondo de ese extraño edificio, que más bien parecía olvidado allí desde los tiempos anteriores a la conquista, tenía algo de claro y de alegre que contrastaba con la triste desnudez del resto. En el centro de una pared blanca que lo cerraba enteramente por ese lado, estaba colocado un gran marco con la imagen de un San José muy mal pintado al óleo, adornado con las flores coloradas y blancas de papel, industria muy conocida de los comerciantes del Portal de las Flores. Todo el ancho de la pared, ocupado con grandes tinas llenas de pulque espumoso, pintadas de amarillo, de colorado y de verde, con grandes letreros que sabían de memoria las criadas y mozos del barrio aunque no supieran leer: la valiente, la chillona, la bailadora, la petenera. Cada cuba tenía su nombre propio y retumbante, que no dejaba de indicar también la calidad del pulque. Algunos barriles a los costados, una mesa pequeña de palo blanco y varias sillas de tule. El suelo estaba parejo, limpio y regado, y esparcidas hojas de rosa. El domingo era día de clásico. El lunes lo era más, se podía decir de gala. Tal era la antigua y afamada pulquería de Los Pelos, afamada por sus pulques que eran los mejores y más exquisitos de los llanos de Apam, afamada por la mucha concurrencia diaria, mayor el domingo y en toda su plenitud el lunes, y afamada, en fin, por los muchos pleitos, heridos, asesinatos y tumultos. El tornero, arrogante y erguido, entró por el extremo opuesto, atravesó todo el espacio hasta llegar al tinacal. ¿Qué solo está esto, don Jesús? Y ya es tarde. ¿Qué diablos habrá sucedido con la gente? ¿Algún sermón del padre Pinzón los habrá acobardado?, dijo Evaristo al jefe o encargado del tinacal. Don Jesús era un hombre alto, fuerte, muy gordo, con las narices rematando en una media bola de color de fuego, donde se veía uno tentado a encender un cigarrillo. Patillas muy negras, espesas y cerdosas, cortadas al estilo de los toreros andaluces. Cejas juntas y ojos chicos y maliciosos. Estaba en pechos de camisa, con un calzón ancho de pana azul, y entre la banda negra que le daba 2 vueltas a la cintura, atravesando un ancho belduque con su vaina de cuero amarillo. Cerca de él saltaba, haciendo muecas y farsas, el jicarero, que era un muchacho como de 20 años, de la raza indígena que le llamaban Garrapata, y 2 chicuelos más para hacer los mandados que se les ofrecían a los parroquianos. Ya irán viniendo, don Evaristo, contestó el pulquero, sacudiéndose la mano. En cuanto lleguen los músicos y las almuerceras, ya me lo dirá usted. Es que vengo dispuesto a rifarme con los guapos. Mejor haría usted, don Evaristo, con darme la mitad de su dinero y guardarse la otra mitad, porque no hay lunes en que no pierda lo que trae en la bolsa. No sé qué clase de mano tiene usted que hace milagros en el torno, pero nunca puede echar la teja en medio de la rueda. Ya nos veremos hoy. Es que tendrá que habérselas con algunos muy listos. No dejarán de venir hoy el tuerto Sirio, Vicente la Chinche y mi tocayo Chucho el Garrote. Llegaron de tierra adentro la semana pasada y vienen muy habilitados. ¿Y cómo? Allá lo saben ellos, ya me conoce don Evaristo, no me gusta saber vidas ajenas. El día que me metiera chismoso no duraba 2 días en este sitio, y de verdad, acababa la pulquería de Los Pelos. Estando en esta conversación se presentaron 3 ciegos conducidos por un muchacho, el uno con un gran guitarrón y los otros 2 con sus bandolones. Las almuerceras llegaron al mismo tiempo, establecieron sus anafres y una indita tortillera comenzó a moler y a echar tortillas calientes. 1 hora después, los bandolones rasgaban un estrepitoso jarabe, las frituras de longaniza y carnitas saltaban en las cazuelas y el maíz molido, el chile y el pulque producían una mezcla de aromas indefinibles, embriagadores para los concurrentes, pero repugnantes y nauseabundos para los que no estaban acostumbrados. La concurrencia fue aumentando de hora en hora y al mediodía el espacioso jacalón estaba completamente lleno. Artesanos con sus camisas muy limpias y encarrujadas, sus pantalones de coleta amarilla o de pana, sus sombreros nuevos, más o menos adornados, los unos con chaqueta, otros en pechos de camisa, alegres, listos, con sus fisonomías trigueñas, sus ojos, barba y pelo negro, y en lo general inteligentes y simpáticos. No dejaba de estar matizado este cuadro con el aspecto de limosneros andrajosos y de indios pobres, tristes y enredados en una sucia sabanita de jerguilla, recargados como si fuesen unas estatuas contra los toscos pilares del jacalón. No tardaron mucho en reunirse los grupos de conocidos,
Unos se sentaron en la tierra húmeda junto a las almuerceras y comenzaron con un placer que les salía por los poros del cuerpo a mascar los tacos de chorizos y camitas, otros a sopear el mole verde con las quesadillas acabadas de freír, otros establecieron sus partidas de rayuela. Cerca de las tinas, 8 o 10 mujeres de zapatos de raso, pierna pelada y en aguas anchas y almidonadas cantaban y zapateaban un jarabe, alternando con versos picarescos, y los bandolones y el guitarrón, al acabar el estribillo, se hacían casi pedazos. Risas, aplausos, cocheradas, palmoteos, gritos, cuántas formas de ruido se pueden hacer con las manos, tantas así salían del grupo difícil de penetrar que rodeaba a las bailadoras. Don Jesús, con su largo belduque en la cintura, daba vueltas, recorría su gran jacalón como imponiendo miedo y orden con solo su presencia. 2 aguilitas almorzaban muy tranquilos, sentados junto a un pilarón, con su larga espada entre las piernas. Repentinamente el tornero se paró con manos y codos a los que le estorbaban el paso y cayó como del tejado en medio del círculo. Encarándose con una bailarina, muchachona de no malos bigotes, se puso las manos tras la cintura y comenzó a pespuntear un jarabe que le valió los aplausos de la rueda, que se propagaron por toda la pulquería. Evaristo había comido una quesadilla y bebido medio tecomate de pulque, estaba alegre nada más. Cuando los 2 que formaban la pareja de jarabe, cansados y goteándoles por la figura el sudor, apenas podían mover los pies, la música cesó y los ciegos voltearon sus instrumentos, los colocaron junto a sus sillas y pidieron a Garrapata una jícara de pulque. Los ciegos, en los fandangos populares de México, son los bastoneros, y cuando se fastidian de tanto rascar los bandolones, cesan, y no hay modo de volverlos al orden hasta que no han bebido o comido algo. Evaristo se limpió el sudor con la manga de la chaqueta, sin más ceremonia echó el brazo al cuello de su compañera y haciendo a un lado con el codo y con el pie a la multitud compacta que lo rodeaba, atravesó triunfante hasta el otro extremo de la pulquería, donde había una almuercera que tenía ya a punto las chalupitas de chile verde y un rimero de tortillas blancas y delgadas que se despedían el oloroso vapor de maíz. Almorzaremos, chula, y bien que para eso tengo las bolsas llenas de dinero, y con algo se ha de pagar ese zapateado que en mi vida lo he visto bailar mejor. Como quiera, le contestó la compañera, pero déjeme que busque a Chucho y también lo convidará. ¿No hay obstáculo? Ninguno, que vengan los que quieran, que hay para pagar hasta que se me arranque. La muchacha se separó y deslizándose como una culebra y haciendo zigzags entre la turba, buscó a Chucho hasta que dio con él. Don Evaristo nos convida a la pulcata. ¿Vienes? Y no andes, Pancha, refregándote mucho con don Evaristo, ya te vi, pero vamos, y cuidado, no tengamos a la noche a una pelotera. Y que la tengamos, ya sabes que no me dejo, pero no te me vuelvas el exquisito, jala por delante. Y la muchacha le dio una suave cachetada en la mejilla, lo miró bien, como quien dice, no tengas cuidado, y lo empujó. Los 2 llegaron a donde los esperaba Evaristo. La almuercera había ya colocado en la tierra refrescada con el riego unos petates, unas servilletas bordadas de lomillo, una cazuelita en medio con sal y chilitos verdes, unos platos de loza poblana y sus correspondientes vasos verdes, largos, profundos y torneados en forma de espiral, servicio de vidrio muy popular debido a la industria típica de Puebla, establecida y estacionada seguramente hace más de 100 años. Don Evaristo, aquí tiene a mi marido Chucho, dijo Pancha. Ya me lo había dicho don Jesús, contestó Evaristo tendiendo la mano a Chucho que éste apretó. Con que compas y almorzar, respondió Evaristo, que las chalupitas se ponen tiesas y se enfrían. Al mismo tiempo tendió su jorongo en el suelo e hizo seña a Pancha para que se sentara. Y los demás amigotes que vengan, llámelos, le dijo a Chucho. Sin hacerse del rogar, Chucho, que ya se había sentado, se levantó y volvió a poco acompañando el tuerto Cirilo de Vicente la Chinche y de otras 2 o 3 mujeres más. Se sentaron, formaron rueda. La almuercera no tenía ya ni tiempo para freír enchiladas y chalupitas ni para servir los platos. La sartén de los frijoles refritos humeaba. La tortillera no cesaba su monótono ruido con las palmas de las manos y echaba las tortillas por entre la cabeza de los concurrentes. Los tecomates encarnados como la laca del Japón, llenos de blanco e hirviente tlamapa, alternaban con la sangre de conejo, rebosando y goteando en las servilletas, en las camisas blancas y en las almidonadas enaguas de muselina. Los almorzadores circulaban los tecomates sin cesar,
Mordían los tacos con aguacate y chilitos verdes con un verdadero placer. Reían franca, ingenuamente. Se pellizcaban hombres y mujeres, se decían sus requiebros a su modo, gozaban como ningún día de la semana. Tenían más hambre, más fuerza, más deseos. Veían la vida por el lado alegre, sin cuidarse ni de sus esposas ni de sus hijos. Gastaban el dinero sin pensar lo que comerían el martes. Se empeñaría el jorongo y la chaqueta. La mujer pediría prestado a las vecinas. El artesano, algo adelantado al patrón. En último caso, una tortilla y un poco de pulque. Y para las criaturas un poco de atole y un pan vasito blanco. Era lunes, el San Lunes, el glorioso San Lunes, en el que pensaban la semana entera. Evaristo el primero, desde que olvidando el trabajo y las costumbres sencillas y monótonas de la hacienda, y siéndole ya pesada la pobre Tules, no pensaba más que en Casilda, y mientras la encontraba, a divertirse y a tirar el dinero en las pulquerías y en los trucos de billar. Glorioso San Lunes. Evaristo bebía, pero su cabeza era fuerte. Estaba algo más que alegre, pero no borracho. El grupo de almorzadores estaba rodeado de gente curiosa y algunos indios callados con su mirada triste, inmóviles y envueltos en sus viejas frazadas. De cuando en cuando Pancha les pasaba un tecomate con restos de pulque blanco y de sangre de conejo. Los indios devolvían la vasija vacía y besando la mano de Pancha le decían: «Dios se lo pague, madrecita». Y Pancha les daba un rollo de tortillas. «Pa' tus hijos», les decía, «las mujeres siempre son buenas». Uno que otro decente asomaba la cabeza para ver la gran festividad del San Lunes. Era un empleado o el hijo de algún escribano o un portero de oficina que se retiraba a comer. Se les hacía agua a la boca y al llegar a su casa mandaban a la criada por un real de quesadillas y chalupitas para añadirlas a su almuerzo. Tiempo tendremos de hacer conocimiento con los demás personajes del San Lunes. Por ahora lo haremos con Pancha, que tenía por sobrenombre La Ronca, porque a consecuencia de una fiebre le quedó la voz velada. Era mujer legítima de Chucho, que tenía el apodo de Garrote porque siempre traía en la mano un bastón grueso, cuyo puño representaba una cabeza de conejo que le había tallado Evaristo, y por lo pronto era todo el conocimiento que tenía, y el haberse una que otra vez encontrado en las vinaterías y pulquerías. Chucho era chaparro, de cuello grueso, espaldas anchas y piernas ambas, siempre muy limpio y rasurado. Vestía una especie de blusa de lona y calzón de pana color café. Mucho tiempo fue cargador de la aduana, pero un día, jugando en el patio, dio, de chanza, un trompón en la sien a otro cargador y lo dejó muerto en el sitio. Como había muchos testigos que declararon que no había habido malicia en la muerte, estuvo solamente 3 años en la cárcel, como olvidado y sin que se siguiera su causa. Un día el alcalde, que concluyó por ser muy su amigo, lo puso en libertad, pero perdió su destino. Chucho era hombre de bien, pero a poco que salió de la cárcel y que continuó aparentemente siendo cargador de la esquina, vestía bien, ganaba dinero, se robó a Pancha de una casa de vecindad, después se casó con ella y los dos gastaban, triunfaban y hacían San Lunes y nadie sabía cómo. El único que todo lo sabía o lo maliciaba era su tocayo el pulquero, pero no decía ni a su sombra una palabra. Volvamos a nuestros felices y alegres convidados. Prolongóse a más de 2 horas el convite, y entrada la tarde convinieron en que mientras las mujeres bailaban con quien les diera la gana, jugarían unas partidas de rayuela. Evaristo pagó, y bien, a la almuercera, pero aún le quedaba bastante dinero en el bolsillo, que no cesaba de hacer sonar y remover con las manos, con asombro de los indios que lo miraban azorados como si fuera el mismo dios del oro.